Bienvenidos al alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hall. Una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berizzo. Ahora, previo a una pequeña oración, les traduciré un mensaje de nuestra líder de oración, de nuestro pastor Larry Huggins. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que proceda de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Permítanme un momentito, por favor. Ahora sí, disculpen por la demora. Este es el mensaje del pastor Larry que les voy a traducir. Estoy emocionado por el mensaje. Siempre me emociona la palabra de Dios. Pero cuando el anciano en la fe, Bob, estaba predicando hace unas semanas, hizo una declaración. Estaba orando y oró por todos los que están al otro lado de la ventana. Por supuesto, estaba hablando de la pantalla, después el computador, laptop, teléfono, pero usó la palabra ventana. Entonces, algo se activó dentro de mí. Fue como si toda la distancia desapareciera. Y de pronto me di cuenta de lo cerca que estamos cuando Dios nos conecta. Cuando dijo eso, todo un sermón vino a mí. Eso es lo que les voy a compartir a ustedes hoy. Voy a darles lo que el Señor me dio en un instante. Creo que fue el hombre de Dios C.M. Ort quien dijo que siempre tenía un lápiz y un trozo de papel en su mesa de noche porque Dios lo despertaba en medio de la noche y en 2 minutos le daba un sermón que luego le tomaba 1 hora predicar. Bueno, hoy no voy a dedicarles 1 hora, pero les hablaré sobre este concepto de a través de la ventana. Padre, gracias por la palabra de Dios. Comencemos con algo muy sencillo. Hablemos de las pantallas de las computadoras, laptops, iPhones, qué sé yo. Cuando miramos una pantalla, estoy seguro de que, al igual que yo, son conscientes de la distancia que nos separa, tal vez miles de kilómetros. Algunos de ustedes están aún más lejos. La pastora Loretta está muy cerca de mí, aquí mismo, está en la otra parte de la casa. El pastor Javier está en el Perú y tenemos gente en California, en Oregon y en diferentes lugares del país. También en Holanda y Japón. Gracias a la tecnología estamos conectados, pero hay algo entre nosotros llamado la pantalla. La forma en que la gente interactúa con las transmisiones en vivo suele ser bastante pasiva. La gente está acostumbrada solo a mirar y escuchar, a recibir. En este momento hay más de 150,000 servicios religiosos en vivo para elegir en cualquier domingo. En general, cuando estamos en línea, lo que hacemos es hacer clic, desplazarnos y saltar de una publicación a otra. El tiempo promedio de visualización es entre 6 y 9 minutos. No es mucho tiempo para recibir bendiciones, pero nos hemos acostumbrado a seguir desplazándonos y haciendo clic sin parar. Nos han condicionado a tener una capacidad de atención muy limitada. Y sé que sabes exactamente lo que hablo. Estamos en las redes sociales y decimos, oh, sí, ya sé lo que pasa ahí. No me interesa. Y seguimos haciendo clic, clic, clic. Y no te voy a decir, detente. Y yo hoy te voy a decir, detente. No cierres este mensaje porque Dios te va a enviar algo personal. Y necesitas estar preparado para recibirlo. Así que este es el cambio de mentalidad que quiero que hagas. Quiero que te digas a ti mismo, hoy no estoy mirando una pantalla, estoy mirando a través de una ventana. El pastor Larry, la pastora Loretta y el equipo de Z Church está justo al otro lado de la ventana. No están en el estado vecino, ni en otro país, ni en otro continente. Estamos aquí, juntos en el mismo espacio. Eso es lo que Pablo enseñó a su pueblo. Dijo, aunque estoy ausente de ustedes en cuerpo, estoy con ustedes en espíritu, velando por su orden con firmeza. Y en ese tiempo la distancia se acortaba, porque él estaba en el espíritu y ellos también.
Y tú y yo estamos en el Espíritu de Dios. Quienes están en el Espíritu están unidos al mismo Señor. Nosotros, los que estamos unidos al Señor, compartimos el mismo Espíritu. Somos uno en el Espíritu. No me canso de repetirlo porque intento que dejemos de lado la mentalidad de tener una pantalla frente a nosotros. Quiero que vean hoy qué es una ventana. ¿Qué cosa es una ventana? Las ventanas son maravillosas porque son lugares donde se produce un intercambio. Como en el Starbucks, por ejemplo. Uno entra por la ventana. No solo mira el café y los muffins. Uno espera recibir algo a través de ella, ¿verdad? Deberíamos tener una mentalidad similar aquí. Hay una ventana frente a ustedes y no es solo algo para mirar. Es algo a través de lo cual se recibe. Así que levanten las manos ahora mismo y den gracias a Dios porque Él les ha abierto una ventana al cielo. Amén. Y Él les va a pasar una bendición a través de esa ventana hoy. Voy a pedirle a mi esposa y a otros que me ayuden a salir con esta palabra pantalla. Pantalla de algún dispositivo electrónico y reemplazarla por ventana. Así que no tenemos una pantalla que no podemos atravesar. Miren, estoy haciendo mímica con mis manos. Tenemos una ventana y podemos pasar algo a través de ella si la abrimos. Voy a tratar de compartirles un gráfico. Vamos a ver si logro abrirlo. Miren esta imagen. Se ve a una esposa dándole un pie a su esposo. ¿Ok? Esta es la idea de lo que quiero que tengan. Algo bueno les llegará hoy a través de esta ventana. No sean al impulso de simplemente hacer clic y desplazarse, hacer clic y desplazarse y saltar de un lado para el otro. Quiero que se tranquilicen y se preparen para recibir. Puede que hoy reciban más de una cosa. Puede que obtengan algo bueno de este servicio. No deben cerrar la página e irse a otro lugar, porque Dios bien podría tener más que añadir a sus vidas antes que termine este servicio. Y creo que lo hará. Así que, Padre, gracias por abrir esta ventana entre nosotros hoy. No una pantalla, que es una barrera, sino una ventana que está abierta hoy entre nosotros. Alabado sea el Señor. Les voy a pedir que hagan algo. Probablemente no tengan la edad suficiente para recordar al predicador Oral Roberts, que estaba en vivo en televisión desde sus servicios en una gran carpa donde reunía a la gente. Oral Roberts fue el primer evangelista en llevar cámaras de televisión dentro de su gran carpa evangélica. Tenía una carpa con capacidad para 10,000 personas que trasladaba por todo el país y la llenaba. La gente acudía en multitudes a escucharlo predicar, a recibir milagros. Y créanme, él los tenía. Pero animaba a la gente también en la casa a recibir milagros. Para cortar esa distancia, hablaba a la cámara, igual que yo les estoy hablando ahora, y decía, extiendan la mano y pónganla sobre su pantalla como punto de contacto mientras que oro para que reciban sus milagros. La gente en sus salas de estar por todo el país extendía la mano y tocaba los televisores, mientras Oral Roberts oraba. Eso fue genial. No era un truco publicitario. Él comprendía perfectamente que existe una barrera aparente entre las personas a través de la tecnología. Y trataba de acortar esa distancia y decirles, tienen un milagro aquí y ahora. Dios los está tocando aquí y ahora. Y eso es lo que estoy diciendo. Dios los está tocando. Quiero que extiendas la mano y pongas el dedo no en la pantalla, sino como estamos diciendo, ventana que tienes delante. Puede ser tu iPhone, tu iPad, tu portátil, pero quiero que simplemente extiendas la mano y toques esa ventana ahora mismo, porque quiero que empieces a pensar que estamos juntos en el mismo espacio, al mismo tiempo. ¿No es emocionante? A mí me emociona. Espero que a ti también. Si pensamos en ventanas, pensamos en una ventana con cristal o vidrio delante. La mayoría de las veces mantenemos esas ventanas cerradas por el aire acondicionado o por seguridad o para que no se meta algún insecto. La mayoría de las ventanas se abren y se cierran. Y quiero que hoy abras tu ventana. Quiero que hoy abras la ventana de tu corazón. Solíamos cantar una vieja canción que decía así:
He abierto hacia el cielo todas las ventanas de mi alma y estoy viviendo en el lado de la aleluya. Me gusta eso. He abierto hacia el cielo todas las ventanas de mi alma y estoy viviendo al lado de la aleluya. Pienso en el Antiguo Testamento, cuando los espías de Israel fueron a espiar a Jericó. Rahab, la ramera, tenía una habitación en la muralla de esta ciudad murallada. Una ventana de esa habitación que daba afuera del muro y permitió que los mensajeros de Dios entraran en Jericó a través de esa ventana en su mundo. Tú tienes una ventana y puedes permitir que los mensajeros de Dios entren en tu mundo a través de esa ventana. Rahab, ella les permitió entrar en su mundo y escapó de la destrucción de Jericó por esa misma ventana. Gracias a Dios por las ventanas. No cierres tus ventanas hoy. Asegúrate de que tu ventana esté abierta. Cuando levantes las manos para alabar a Dios, visualiza esta imagen. Estás abriendo una ventana hacia el cielo. Y eres tú quien tiene que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ti. Tengo una ventana aquí y me comunico contigo. Te hablo. Aquí en Z Church nos acercamos a ti a través de la ventana que Dios nos ha dado. Pero tú debes abrir tu ventana. Jesús dijo, reciban a un profeta por el hecho de que es un profeta y recibirán la recompensa del profeta. Voy a parafrasear esto. Abran su ventana al profeta y recibirán la recompensa del profeta. He observado esto durante años y muchos de mis colegas predicadores solemos decir algo sobre cierto tipo de personas que están en la congregación con los brazos cruzados, diciendo, a ver, bendíceme si puedes. No, no crucen los brazos, no se cierren, ábranse a las cosas de Dios y eso es algo que ustedes y yo debemos hacer. Debemos abrir nuestros corazones a las cosas de Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo, reciban a un profeta. Yo ostento el oficio de profeta, pero no soy el profeta de todos. Dios me ha enviado a ciertas personas y algunas me han recibido de todo corazón como su profeta y otras no. Un compañero predicador me estaba hablando recientemente de otro predicador que vive un poco más adelante y me dijo, ese otro predicador dijo, jamás volveré a tener a Larry Hines en mi iglesia, porque ninguna de las profecías que me ha profetizado se ha cumplido. Mi amigo le respondió, ¿acaso le pusiste un poco de fe a eso? Él dijo, lo conozco desde hace 40 años y cada palabra que me ha dicho en mi iglesia se ha cumplido. ¿Ves la diferencia entre estos dos predicadores? Uno tenía una actitud de, a ver, bendíceme si puedes. Era defensivo, distante. El otro aceptaba el don que Dios había puesto dentro de mí. Si recibes al profeta, recibirás la bendición que Dios te está transmitiendo a través de esa ventana. Pero si rechazas al profeta, entonces la ventana se cierra y tus bendiciones no llegarán a través de ese instrumento en ese momento. Si tienes una necesidad hoy, lo que te recomiendo es que abras tu corazón, que digas, Dios, si tienes un mensaje para mí hoy, tienes mi permiso para usar al pastor Larry Haggins, a la pastora Loretta Haggins, al increíble equipo Z Church. Tienes mi permiso para usarlos para bendecirme hoy. Esto debería ayudar, incluso si ahorita paramos todo y dejo de predicar en este momento. Si dejo de predicar ahora mismo, esto debería ayudarle porque te estoy enseñando cómo recibir en línea, online. No puedes ver esto como normalmente ves tu computadora. Si estás tratando de recibir el Señor a través de Internet, no puedes verlo de la misma manera que ves al resto del Internet. Esto no es desplazarse, esto es conectar. Esto no es solo ver pasivamente, esto es recibir activamente. Y ese es el cambio que tienes que hacer. Abrirte hacia el cielo. Abre las ventanas de tu alma. Gracias, Jesús, por los corazones abiertos y mentes abiertas. En el nombre de Jesús. Mi esposa y yo hemos compartido esta historia entre nosotros más de una vez. Lester Summerall, el doctor Lester Summerall,
ese gran hombre de Dios, estaba en un gran auditorio preparándose para salir a predicar. Cuando pasó junto a un joven en el pasillo que los saludó con la mano y dije, hola Lester, y tan pronto como el joven estuvo fuera del alcance del oído, el doctor Summerall se dio la vuelta y dijo, oh, ese joven no va a recibir la bendición. ¿A qué se refería? Verán, no honró al hombre de Dios ni a su don. No lo reconoció como un instrumento de Dios, ni como su portavoz, ni como un profeta. Simplemente le dijo, hola Lester. En todos los años que lo conocí, y lo conocí muy bien, el doctor Lester Summerall siempre usó su título honorífico y siempre le di y le usé su título honorífico, doctor. Y una sola vez lo llamé Lester. Probablemente no le hubiera importado, pero como ven, es por mi propio bien. Necesito honrarlo, decirle doctor para poder recibir el don del cielo. No necesito solo otro amigo, necesito un hombre de Dios, necesito una mujer de Dios. Y si puedo, y sí, puedo serlo, amigos, pueden ser mis amigos, pero tengo la capacidad de ser respetuoso, incluso si soy un amigo muy querido. El pastor Dick Brunel y yo somos amigos. Lo pasamos bien, nos reímos juntos muchas veces. Y sin embargo, cuando él asume el cargo de obispo al que ha sido llamado, ya no es mi amigo, es un hombre de Dios. ¿Lo ves? Activé un interruptor, un switch. He abierto una ventana en mi alma al ministerio que Dios le ha dado al doctor Brunel. Estoy recibiendo del Señor por el Espíritu Santo a través de este hombre de Dios, a través de mi ventana aquí en mi corazón. Estoy acortando la distancia, estoy acortando el tiempo. Estoy conectado aquí mismo, ahora mismo, en el mismo espacio. Tendrás que pensar que estamos conectados al mismo tiempo en el mismo espacio. No estamos separados. Una pantalla de computadora parecerá separarnos, así que tienes que sacar eso de tu mente. No estás mirando la pantalla de computadora ni la de un teléfono o iPad, estás mirando una ventana a los cielos. ¿No es maravilloso? Esto de la familiaridad sucede mucho. La gente llega a familiarizarse con sus pastores. Ya no los estiman mucho por su trabajo. Dicen, oh, es solo el viejo pastor Juan. O esa es la vieja pastora Sal. O lo que sea. No te permitas caer en esa trampa de la familiaridad. Necesitas valorar el don de ellos. Dios pone los dones en vasijas de barro. Quita la vista de la vasija de barro. Todo hombre y mujer de Dios tiene defectos. Todos tenemos pies de barro. Dios pone sus tesoros en vasijas de barro. Permítame repetirlo. Dios pone sus tesoros en vasijas de barro. Así que no dejes que el hecho que seamos vasijas de barro te impida recibir el don de Dios. Abre las ventanas de tu alma. Deja de fijarte en lo externo, en la apariencia. Mira más allá y observa lo que Dios te está transmitiendo. Me río de esto que les voy a compartir. ¿Recuerdas al asno de Balaam? Dios usó un asno para hablar con Balaam, porque Balaam estaba a punto de hacer una tontería. Y entonces su asno habló. Ese acto sobrenatural que hace que el asno hable, lo usó Dios. Si Dios puede usar un asno, puede usar a cualquiera. Así que no esperemos más de lo que Dios espera de la vasija. Mi amigo Terry Mice siempre dice que Dios busca barro disponible. ¿A qué se refiere? Adán fue hecho de barro, ¿verdad? Del polvo de la tierra, y tú y yo estamos hechos de la tierra. Así que Jerry Myers dice que Dios usa el barro disponible. En otras palabras, una vasija de barro. Muchas veces nos decepcionamos tanto con nosotros mismos que olvidamos que somos vasijas de barro. Y el tesoro dentro de nosotros pertenece a Dios. Él puede usarnos a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras propias limitaciones. No permitamos que la tecnología y la familiaridad cierren esa ventana. Abramos hoy las ventanas
Pero abramos hoy las ventanas de nuestras almas a Dios. Hace años estuve en la iglesia de la pastora Luisa Brooke, en Tucson. Yo estaba ministrando guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dio una palabra de conocimiento muy específica. Hay alguien aquí hoy y se te rompió el eje del coche la semana pasada. Permiten hacer algunas aclaraciones al respecto. Esta palabra de conocimiento fue muy específica. El Espíritu Santo no dijo simplemente que algo andaba mal con el coche de alguien. Eso sería demasiado general. Si me parara frente a un grupo de personas y dijera, hay alguien que tiene un problema con su coche, probablemente más de una persona levantaría la mano, porque las cosas mecánicas son propensas a fallar. Pero la palabra del Señor fue un coche con un eje roto. No era un camión, furgoneta ni tractor, era un coche. No solo con un problema mecánico cualquiera, sino con el eje roto. ¿Sabían que es bastante raro que se rompan los ejes de los automóviles? En realidad, no es un punto de falla común en la mayoría de los coches. Podrías recorrer 1 millón de kilómetros en un auto y nunca tener un eje roto. Si me pusiera de pie en un grupo de personas, dijera que alguien rompió el eje de su auto la semana pasada, eso lo reduciría mucho, ¿no? Entonces estamos siendo específicos. No cualquier tipo de vehículo, un auto. Y no cualquier tipo de problema mecánico, un eje roto. Y aquí es donde se vuelve aún más específico. Cuando nosotros, los profetas, ponemos una fecha a algo, realmente nos exponemos a estar equivocados. Si dijera que en algún momento de tu pasado rompiste un eje de tu auto, pero esto se redujo a la semana pasada. ¿Me sigues en esto? Un auto, eje roto, la semana pasada. Si ese es tu caso, levanta la mano, le dije a la congregación. Nadie levantó la mano. He pasado por esto 1000 veces. Permítame decirlo de nuevo. Alguien aquí, ahora mismo, en esta congregación a la que estoy hablando, recuerden, eso fue en Tucson, rompió el eje de su auto la semana pasada. Nadie levantó la mano. Dije, permítanme repetirlo. La semana pasada, alguien aquí en esta congregación rompió el eje de su auto. Nuevamente, nadie levantó la mano. Bien, dije, todos de pie, todos se pusieron de pie. Giré sobre mí mismo y caminé directamente al final de la primera fila. Ahí había un joven, puse mi mano sobre él y le dije, muchacho, ¿rompiste el eje de tu auto la semana pasada? Él dijo, bueno, sí, rompí el eje de mi auto la semana pasada. Y dije, ¿qué? ¿Por qué no levantaste la mano? Y eso es lo que hice. Y perdóname por hacer eso, pero me giré hacia la pastora Luis y le dije a la pastora, no es el más listo del mundo, ¿verdad? Y ella respondió que este muchacho no tiene ni pizca de sentido común. Entonces le dije, hijo, déjame orar por ti para que Dios te dé un auto nuevo. ¿Y sabe lo que me dijo? No quiero un auto nuevo, solo quiero dinero para arreglar mi viejo auto. Le dije, bueno, como quieras. No, yo no esperaba que este joven recibiera nada. Era de esos que dicen, bendíceme si puedes. Tenía exactitud. Vamos, ahora quiero hablar con el anciano en la iglesia, Bob, anciano en la fe. Bob, si se te rompiera el eje de tu camioneta, Dios no lo permita, y yo entrara en tu presencia y dijere, alguien aquí rompió el eje de su camioneta la semana pasada, levantarías la mano, ¿verdad? Bob dijo, por supuesto. Gracias por eso, Bob. Yo también. Es decir, si alguien me profetiza aquí, que aquí hay una palabra de conocimiento, que se te rompió el eje del auto la semana pasada, yo también levantaría la mano. ¿Quién se cerraría? Esta es una palabra sobrenatural de Dios. Es una ventana abierta. Dios está tratando de transmitir una bendición. Dios está tratando de ayudar a tu fe. Dios está tratando de darte un milagro. Dios está tratando de mostrar que Él es Dios, que Dios tiene algo para ti. Voy a abrir la ventana y decir, sí, ese soy yo.
He pasado por esto más de una vez. Un día estaba en un servicio y ni siquiera estaba predicando. Se suponía que debía hacer los anuncios. Teníamos unas 700 personas en el servicio esa mañana. Y de pronto me vino por el espíritu y dije, Thunderbird azul. Es un modelo de carro. La gente solo me miró y pensé, ¿qué dije eso? Y lo dije de nuevo, Thunderbird azul. La gente me miraba como si había perdido la razón. Y dije, esa es una palabra del Señor. Significa algo para alguien aquí. Thunderbird azul. Si eso significa algo para ti, levanta la mano y vamos a ver qué más tiene Dios para ti. Nadie levantó la mano. Lo dije de nuevo. Thunderbird azul. Nadie levantó la mano. Les rogué a las personas, le dije, escuchen, si esta palabra significa algo para ustedes, no se pierdan esta bendición. Dios está tratando de bendecirlos. Levanten la mano. Thunderbird azul. No. Una vez más. Thunderbird azul. 2 veces. Y luego dije, no vengan a decirme después del servicio que tienen algo que ver con un Thunderbird azul. Por tercera vez, Thunderbird azul. Y ahí quedó. Simplemente continué con el servicio. Déjenme decirles algo, el servicio fue incómodo después de ese momento. Cuando tienes una palabra de conocimiento como esta y no tiene el efecto deseado, arruina todo el servicio. Me fui antes de tiempo. Tan pronto todos cerraron los ojos para orar, me escabullí. Fui a mi oficina. Estaba ahí rumiando mis pensamientos. Llamaron a la puerta y dije, pase. El ujier principal, los ujieres son los que ponen a las personas donde se van a sentar y ayudan con ese tipo de trabajo en las iglesias. El ujier principal entró, cerró la puerta y dijo, lo siento, lo siento, lo siento. Lo llamé por su nombre y le dije, más vale que sea bueno, que tengas una buena razón. Dijo, no sé qué me pasó, me asusté. Esa palabra era para mí y me asusté. Le dije nuevamente, más vale que sea bueno. Dijo, ¿sabe? Yo soy pintor y planchador de autos de oficio. Dije, sí. Y dijo, toda mi vida quise tener mi propio Ford Thunderbird de 1955. Ese era el auto de mis sueños. Pero cuando me convertí al cristianismo, estos otros cristianos me dijeron que eso era ser materialista y que no debería querer tener un Thunderbird azul. Pero cuando me acerqué a ustedes, gente de fe, me di cuenta de que está bien tener cosas si las cosas no te tienen a ti. Y comenzó a creer en Dios y a confesar por un Thunderbird azul. Dijo, he estado orando por un Thunderbird azul esta mañana, antes de ir a la iglesia. Continúa con su historia. Mi esposa y yo empezamos a regar las flores del jardín de la entrada de mi casa. Y ella dijo, oye, cariño, ahí va tu coche. Y él le dijo, paseando, y el ujier me dijo, paseando muy despacio frente a mi casa, en la calle abajo, había un Thunderbird azul cereza de 1955. Solté la manguera, levanté las manos y dije, Señor, reclamo uno así para mí mismo. Luego llegué a la iglesia y lo primero que dijo pastor fue Thunderbird azul. Me dejó alucinado, chocado. Dijo, me asusté, estaba abrumado. Lo siento, sabía que estabas luchando por conseguir que alguien te respondiera. Lo siento. Dijo, ¿me perdonarás? Yo le dije, bueno, sí, supongo que tengo que hacerlo si quiero que mis oraciones por ti sean respondidas. Te perdono. Él va y dice gracias, y va a la puerta y la abre y se da la vuelta y dice, ¿crees que todavía voy a conseguir ese Thunderbird? Yo le dije, lárgate de aquí, solo cierra la puerta detrás de ti. No estaba tratando de ser malo con él, pero te digo, tienes que golpear el hierro mientras aún está caliente. No te quedes sentado y dudando y pensando en ello y analizándolo. Si recibes una palabra del Señor, abre tu ventana y di, lo recibo en el nombre de Jesús. Eso es lo mío. Recíbelo ahora mismo. Abre. Hoy hay una ventana abierta frente a ti para recibir una bendición. He estado hablando de autos. No es casualidad.
¿Sabes que a Dios le interesa cómo te transportas y cómo te mueves? Jesús necesitaba un bote. Cuando lo necesitó, lo tuvo. Necesitaba un burro, y no cualquier burro, sino un potrillo de un asna en la que nunca se había montado un hombre. Eso significa que era un burro nuevo. Ahora bien, los burros eran los que montaban los ricos, los reyes. Los reyes los montaban. Además, se profetizó que el Mesías vendría a reclamar su trono sobre el lomo de un burro. Era una profecía mesiánica. Jesús pidió un burro y Dios se lo proporcionó. Ya conoces la historia probablemente. Cuando necesitó transporte, no consiguió un burro de segunda mano, ni uno medio cojo, ni uno con la espalda rota o arqueada o con las costillas a la vista. No, no consiguió un burro agresivo y que mordía. Consiguió este hermoso burro en el que nunca se había montado un hombre. Olía a burro nuevo, como el olor de los autos nuevos. Le trajeron un burro nuevo. Avancemos 2000 años para el presente, hasta el presente. En este país no solemos ir al pueblo en burro. Necesitamos un automóvil para vivir en la era moderna. Las distancias aquí son muy grandes. Así son las cosas. En muchos lugares no hay transporte público. En muchos lugares no se puede vivir sin automóvil. La pastora Lorete y yo no teníamos automóvil en España, en Barcelona, pero no lo necesitábamos. Cuando regresamos a Estados Unidos, nos dimos cuenta de que sí, ahí sí lo necesitábamos. No les voy a dar detalles, pero alguien le regaló a la pastora Loreta un automóvil hermoso y maravilloso. Full equipo, completamente equipado. No es la primera vez que nos pasa. He regalado 9 automóviles en mi vida. He recibido muchos más a cambio. Tendría que sentarme a contar cuántas veces he sido bendecido con un automóvil. ¿Entienden lo que les digo? Lo que quiero decir, lo voy a decir claramente, es que Dios te va a bendecir con un automóvil mejor, moderno. Puede ser un vehículo para tu trabajo, puede ser algo que siempre has deseado, como el Ujier de que hablaba que quería un auto Thunderbird azul de sus sueños. Pero si abres la ventana hoy, Dios tiene muchos automóviles. En este momento en el mundo hay un excedente de automóviles. Hay automóviles nuevos que nunca se venden y se reciclan antes de venderse porque hay un excedente, un exceso de automóviles. Hay ahí afuera un automóvil con tu nombre. Quiero que aspires a algo mejor. No solo a un cacharro viejo, sino a algo realmente bonito. Tal vez le pidas a Dios un coche clásico, un coche antiguo, un deportivo o un coche de lujo. No lo sé, pero Dios tiene automóvil con tu nombre y me estoy preparando para orar. Espero que no estés ahí sentado así diciendo, bueno, bendíceme si puedes. Espero que estés listo para recibir y abrir esa ventana. Tengo otra palabra, pero dame a mí esta palabra primero y yo te daré la segunda palabra. ¿Estás listo? Repite. Padre, te doy gracias porque estás cumpliendo ahora mismo. Estás entregando automóviles a tu pueblo, donde un automóvil será una bendición. Los vas a bendecir con un automóvil. Esto no es materialismo, es simplemente un hecho de la vida. La mayoría de las veces, en esta era moderna, necesitamos un automóvil para desplazarnos, para salir adelante, para ir a trabajar, por placer, lo que sea. No es descabellado pedir un automóvil. Lo que sea que decimos cuando oramos, si creemos que lo recibimos, lo tendremos. ¿Estás listo para recibir tu automóvil? Este no es el momento para ser como ese joven que hablaba. Este es el momento de levantar las manos en el nombre de Jesús. Padre, te agradezco por entregar estos vehículos a tu pueblo, de inmediato, en el nombre de Jesús. Eso es bueno. Amén. Alabado sea Dios y aleluya. Oh, es mío, ya lo tengo. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Ahora viene la segunda palabra. Creo que alrededor del 95% de las mercancías en este país se transportan en camiones, en vehículos, como los camiones de Amazon, los de UPS. Pasas junto a todos esos grandes camiones, semirremolques y camiones de reparto. Están transportando mercaderías y otras cosas.
Tal vez lleguen en barco o avión, pero finalmente están en un camión o en un automóvil. Dios te está enviando ahora mismo las bendiciones por las que has estado orando, cosas que has deseado. Me refiero a cosas que te llegarán en automóvil, en camión, en vehículo. Incluso voy a incluir a los trenes. Te llegará en un vehículo. Ya están en camino, en el nombre de Jesús. ¿Estás listo para recibirlas? ¿Has estado orando por ellas? Es una bendición. Las has estado pidiendo. Esta es la palabra del Señor. Ya han sido enviadas. Ya están en camino. Solo tienes que estar atento. En nombre del Señor. Amén. Ahora escuchen. Vamos a ir mucho más allá de las cosas materiales. No estoy restando las cosas cuando son una bendición. Dios no tiene problema en darte cosas. Por eso dije, todo lo que deseas cuando estés orando, cree que lo recibes. Dios no le niega nada bueno a nadie. Pero hay algo más importante, y es una bendición espiritual, la bendición de la salvación, la bendición del perdón, la bendición de la gracia, la bendición de la paz en tu hogar. Dios quiere bendecirte ahorita mismo. Estoy hablando con personas que han cerrado sus corazones a los susurros del Espíritu Santo. Dios ha estado llamando a la puerta de tu corazón, queriendo entrar para salvar tu alma, para cambiar tu vida. Esa es la misma profecía que recibí y me cambió la vida. Estaba en una pequeña iglesia pentecostal en Arkansas y alguien predicó en lengua y el pastor Lester Chisholm dijo que este era el mensaje y que era para alguien ahí. Tradujo el mensaje en lenguas y dijo, hijo mío, muchas veces te he cortejado, te he buscado, he estado a la puerta de tu corazón y he llamado, pero endureciste tu corazón y no me dejaste entrar. Si abres tu corazón hoy, entraré y perdonaré tu pecado. Serás mi hijo, lleno de gozos que nunca terminan. Te digo que abras tu corazón. Yo abrí mi corazón. Qué bendición fue para mí. Padre, hoy hay gente y tú estás en la ventana, mostrándote en la ventana. Quieres entrar y cambiar sus vidas. Abre tu corazón. No te cierres. No hay mejor momento que ahora para que recibas la salvación, el perdón y la paz. Padre, gracias por transmitir paz, salvación y alegría a todos los que escuchan ahora mismo. En nombre de Jesús. Amén. Sí, ya no es una pantalla de computador ni de teléfono. Es una ventana de bendiciones. Ahí terminó el mensaje de mi querido pastor Larry. Ahora voy a darles mi propio mensaje, no el que acabo de traducir. Para acceder a la gracia y tener la bendición de ser hijos de Dios, y que Dios puede entrar por la ventana de nuestro corazón, de tu corazón, tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Creer que nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres reinar por la gracia en tu vida y en la vida eterna, repite esta oración conmigo. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia de pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Jesús, tú eres el Señor. Yo creo esto. Tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y así, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto transmitirles este mensaje y espero que nos veamos el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora Lima, Perú. Que Dios los bendiga.